vuelve, no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo, invitándote a sumergirte en este mar fresco de la palabra de Dios. Hoy, escuchando esta profecía del profeta Oseas, que la encontrás en el capítulo 14, versículos del 2 al 10, que dice así: Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: Tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya Dios nuestro a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Te invito a responder a esta lectura y orarla con el Salmo 80, repitiendo esta antífona: Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a las fuentes de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te invito ahora a escuchar un evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, que dice así: En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos.
El escriba replicó: «Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No llamaremos ya más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, dice el profeta, pone esta frase en boca del pueblo. Resulta realmente entrañable, consolador este texto del profeta Oseas y supone, sin ninguna duda, un hito importante en el proceso de revelación de Dios a Israel. Pero ahora, en este mismo instante en que lo leemos o escuchamos, se dirige a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros que, al igual que el pueblo elegido, no pocas veces nos olvidamos de él. O preferiríamos un diosecito que sea manejable, un ídolo en suma. Pero Dios es el totalmente otro, es el Señor de la vida, es el omnipotente, pero también es el Padre ciertamente exigente, aunque comprensivo, el que perdona, el que se compadece de sus hijos. En los momentos difíciles, cuando hay angustia en el alma, cuando percibimos que nada tiene sentido, que las personas poderosas en quienes confiábamos nos fallan, nos damos cuenta como Israel que solo el Dios verdadero nos puede curar, nos puede salvar. Como dice Dios por boca del profeta: «Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Seré para Israel como el rocío», en alusión al Espíritu Santo que nos cala por dentro y que refresca el alma. Jesús le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Esta relación clara con la profecía de Oseas, San Marcos nos la presenta con una pregunta, quizás una pregunta trampa en la versión de San Mateo, de un escriba, o sea, un teólogo. A Jesús, respecto al mandamiento más importante de la ley de Dios, justamente se la hace. Y Jesús le responde con las palabras de la Escritura en los libros del Deuteronomio y del Levítico. Aunque añade significativamente, en la primera parte, con toda tu mente, es decir, con todas tus potencialidades intelectuales. Además de ese afecto sincero del corazón a quien nos dio la vida, a quien nos dio la fe. Amar a Dios implica conocerlo a través de la palabra. Cuando Jesús proclama las citas bíblicas, las hace suyas como hijo de Dios, como hermano de los hombres. La segunda parte del mandamiento está indisolublemente unida a la primera e implica justamente la dimensión horizontal del amor, de ese amor que nos profesa, que es. Por eso esta declaración impresiona al escriba, porque descubre algo que ya sabía intelectualmente. El verdadero corazón de la ley, e implícitamente de Dios, habla de Jesús como el Mesías. La evidencia de nuestra fe en Dios es el amor al prójimo. Y así lo dice la carta de San Juan. Con el amor al prójimo no caben triquiñuelas, porque hay que implicarse, incluso mancharse las manos, como afirmaría expresivamente Martín Descalzo. Y así lo hizo el protagonista de la parábola, por ejemplo, del buen samaritano.
Este texto es muy propicio para orar en silencio, para orar desde la profunda intimidad del corazón, repetir las palabras de Jesús al escriba, hacerlas nuestras y pedir con toda humildad que todo ese amor recibido lo comparta con mis prójimos, aunque me duela, aunque me moleste, aunque no termine de comprenderlos. En el amor a Dios puede haber engaños. Puede alguien decir que ama a Dios cuando lo único que siente es un calorcito que le gusta en su corazón. Alguien puede decir que ama a Dios y lo que ama es la tranquilidad espiritual que ese supuesto amor le está dando. O sea, ama la gratificación que le da. Amar al prójimo, en cambio, no admite engaños. Se lo ama o no se lo ama. Se lo sirve o se lo utiliza. Y se demuestra con obras. O si no, es solamente una palabra bonita. San Juan seguía diciendo de manera tajante: si uno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano pasa necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar en el amor de Dios? Y es cierto, el prójimo es nuestro lugar de encuentro con Dios. Solo en el prójimo nos encontramos con Él y todo lo demás son juegos de palabras.